faltó tiempo. Sí, ingeniero. Faltó tiempo. No, está bien. Faltó tiempo, hija. Me faltó leer, ingeniero. Faltó leer, yo creo. Son preguntas cortitas, así que no creo que necesiten más tiempo. Bueno, de todas maneras voy a revisar eso para el próximo control, que va a ser el martes, ¿no? Bien, empecemos la clase. Lo que vamos a hacer hoy es repasar un poco todo lo que han leído. Los conceptos que deberíamos tener bien claros son los de corriente eléctrica, diferencia de potencial o voltaje, y potencia eléctrica. Bien, aquí hay algo que está de más. En este gráfico, lo que vamos a intentar es poner bien claro el tema del sentido de la corriente. No, la corriente está definida como carga que se mueve por unidad de tiempo. Ahora, la carga se mueve permanentemente, ¿no? Sabemos que la estructura atómica es tal que el núcleo, el centro del átomo, es de carga positiva, y alrededor de él están moviéndose en órbitas fijas los electrones que tienen carga negativa. Ahora, de todos los electrones que componen el átomo, son de particular importancia los que ocupan la última capa, la capa externa. A esta capa, en cuestiones de alianzas, de combinaciones, se denomina capa de valencia, ¿cierto? Sin embargo, en términos de electricidad, a esta se la conoce como la capa de conducción, porque esos electrones de la última capa, podríamos decir que no le pertenecen a un átomo en particular, sino que permanentemente están moviéndose de un átomo a otro, ¿no? El electrón de un átomo pasa al átomo de la derecha, el espacio que dejó vacío, digamos, en el átomo original, lo va a ocupar otro electrón que viene de otro átomo, ¿no? Pero ese movimiento de electrones de conducción es un movimiento errático, o sea que tanto podría moverse a la derecha, a la izquierda, como arriba o abajo, adelante o atrás, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos un plano en el conductor, ¿no? Si yo pudiera de alguna manera colocar, digamos, una hoja de papel que corte transversalmente a este conductor, a este alambre, así como el que he dibujado ahí, y de alguna manera podría determinar cuántos electrones pasan a través de esa superficie imaginaria, me encontraría con que es tanta la cantidad de electrones que pasan hacia la derecha como la que pasan hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces la cantidad de carga neta sería 0, ¿sí? Porque han pasado tantos a la derecha como a la izquierda, entonces si unos suman, los otros restan,
y siempre va a ser cero. Ahora, si a este arreglo yo le asocio una energía externa, como en el caso del dibujo, esta batería, entonces, debido a que estoy poniendo el polo positivo a la derecha y el negativo a la izquierda, de un lado el polo positivo atrae a los electrones y del otro lado el negativo los repele, ¿sí? Cargas de signos contrarios se atraen, las de el mismo signo se repelen. Entonces, los electrones de conducción tendrían una fuerza, un campo eléctrico que orientaría su movimiento en un solo sentido, ¿no? Entonces, los electrones se van a mover, en el caso del dibujo, de izquierda a derecha, así como lo está marcando la flecha esa de color azul, ¿cierto? Dice movimiento de los electrones de conducción. Entonces los electrones se están moviendo de izquierda a derecha. Ese es el flujo de electrones. Ahora, la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones, en este caso, que pasan por una superficie imaginaria transversal en la unidad de tiempo. Pero a esa corriente eléctrica se le asocia un sentido. No es que se trate de una unidad vectorial. No es un vector. Simplemente se le asocia un sentido y ese sentido, por un convenio simplemente, no es que sea así, sino que se ha convenido, se ha acordado que el sentido de la corriente eléctrica se lo considere contrario al movimiento de los electrones. ¿Ya? Entonces, en el conductor, el sentido de la corriente va del positivo hacia el negativo. ¿Ya? En el conductor va de positivo a negativo. Pero fíjense que en la fuente de energía lo está haciendo en el sentido contrario, ¿sí? Porque si esta intensidad de corriente se está moviendo, como lo he marcado, de derecha a izquierda, el flujo va a continuar por acá, ¿sí? Esa es la corriente eléctrica y por la batería esta, por la fuente de energía, va a circular de negativo a positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa corriente es producto de una conversión de energía. En este caso, si sería una batería, sería energía química en energía eléctrica, ¿sí? Entonces, ese sentido que se le ha otorgado a la intensidad de corriente es siempre contrario al movimiento de los electrones. Ya, en el caso de considerar el flujo electrónico, tendríamos todo lo contrario. El movimiento de electrones va de izquierda a derecha en el conductor y en la batería lo haría de positivo a negativo. ¿No? Los electrones se están moviendo aquí dentro de la batería de positivo a negativo. ¿Ya? Pero por convenio, por un acuerdo, seguramente científico, se ha definido el sentido de la corriente
contrario al movimiento de los electrones en los conductores. De manera que este sentido de la corriente va siempre de positivo a negativo en el conductor. En tanto que en las fuentes, en este caso en esta batería, va de negativo hacia positivo. Bien, internamente va del negativo al positivo. Ahora, como tiene que cerrarse el ciclo, todos los electrones que han salido de un lado deben retornar al otro, porque hay un principio por cumplir, el principio de conservación de la carga, que expresa que la carga no se pierde, ni se destruye, ni se crea carga. Entonces, en este proceso, todos los electrones que salieron del lado derecho tienen que retornar a él. ¿Sí? Entonces, ese flujo electrónico debe ser completo, debe completar el ciclo. Y por lo tanto, la corriente eléctrica también lo debe hacer. ¿Sí? Para que exista la corriente eléctrica, debe haber un lazo, un camino cerrado a través del cual las cargas, en este caso los electrones, puedan transitar partiendo de un punto para volver al mismo punto. ¿Ya? Ahora, la intensidad de corriente eléctrica la podemos medir de dos maneras. Podríamos calcular un valor medio o promedio, ¿no? Es decir, que vamos a calcular qué cantidad de carga circula en cierto tiempo y todo lo que hacemos para determinar la intensidad de corriente en su valor medio es dividir la carga, la cantidad de carga, entre el tiempo que nos ha tomado hacer esa medida de carga. Entonces, el valor medio de la intensidad de corriente estaría dado por la cantidad de carga dividida entre el tiempo que tomó efectuar esa medida de carga. Bien. Ahora, si nos interesa saber el valor instantáneo de esa intensidad de corriente, en un cierto instante queremos saber cuál es la intensidad de corriente. Esto principalmente cuando el flujo electrónico varía por algún motivo, ¿sí? Podría interesarnos en ese caso el valor instantáneo. Entonces, para que sea instantáneo debemos hacer que el tiempo se reduzca, ¿cierto? Hacer que el tiempo sea muy pequeño, que tienda a cero, ¿no? Matemáticamente diríamos que sería este cociente cuando el tiempo tiende a cero. En el límite, cuando el tiempo tiende a cero, tendríamos el valor instantáneo. A eso, matemáticamente, se lo define como derivada, ¿cierto? Entonces, el valor instantáneo de la corriente eléctrica sería la derivada de la carga respecto al tiempo. Bien. En términos de unidades, la carga se mide en coulombs, ¿cierto? El tiempo en segundos. A este cociente, coulomb sobre segundo, se le ha dado el nombre de ampere. Y se simboliza con la letra A mayúscula. Bien. Entonces,
Un ampere vendría a ser la cantidad de carga expresada en coulombs dividida un segundo. Ya, bueno, entre los científicos, inicialmente se hablaba mucho de carga, pero ya en el transcurso del tiempo tomó mayor importancia que la carga, ¿sí? Porque además la carga es difícil de medir, etc. Se hizo más importante el término intensidad de corriente. Entonces se cambiaron los términos de las unidades. ¿Ya? En un principio formaba parte de las unidades fundamentales el coulomb, pero ha sido sustituido por el ampere. Entonces, entre las unidades fundamentales, que son metro para longitudes, segundo para tiempo, gramo para masa, se agrega el ampere en lugar del coulomb. Entonces se define más bien el coulomb como un ampere por segundo, ¿cierto? Bueno, con esto tendríamos la definición, el concepto de lo que es corriente eléctrica, su intensidad y su sentido. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Hagamos un ejemplo. Este que está aquí con el número 1. Dice, ¿qué intensidad de corriente generan 400 millones de electrones al atravesar un conductor de 20 microsegundos? Si queremos determinar la intensidad de corriente, debemos saber la cantidad de carga. En este caso, lo que tenemos como dato para ello es la cantidad de electrones, ¿sí? Pero como es conocida la carga de un electrón, simplemente multiplicando 400 millones por la carga de un electrón, tendríamos el valor de la carga, ¿sí? Entonces, la carga neta es la cantidad de electrones, en este caso 400 millones. Millón es 10 a la 6, ¿cierto? 400 por 10 a la 6 electrones. Y cada electrón, ¿cierto? Cada electrón tiene 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿No? Entonces, cancelo este electrón con este otro y tengo la carga en coulombs. ¿Eso es cuánto? 400 por 1.6. 6.4 por 10 a la cuánto. A la menos 11, ingeniero. Menos 11. Sí. Menos 11 coulombs. Ok. Y finalmente diríamos que la intensidad de corriente media es Q sobre T. En este caso, 6.4 por 10 a la menos 11. Dividido el tiempo, que es 20 microsegundos, o sea, 10 a la menos 6, ¿sí?
¿Y eso cuánto es? 3.2 por 10 a la menos 6, ¿sí? 10 a la menos 6 amperes, que se expresa de manera más adecuada como 3.2 microamperes. Esa sería la intensidad media o promedio de la corriente. ¿Cierto? Este concepto de valor medio es el que se maneja en muchas medidas, ¿sí? Por ejemplo, un automóvil que va circulando por una calle, yo podría decir que su velocidad media es el espacio, la distancia que ha recorrido en el tiempo que le ha tomado, ¿sí? Por ejemplo, podría haber medido que se desplazó 30 kilómetros en una hora. Entonces diría que esa distancia, 30 kilómetros, entre una hora me da 30 kilómetros por hora. Es el valor de la velocidad media. Pero de pronto, si me pongo a ver el velocímetro, el lector que tiene en el tablero de velocidad, me voy a encontrar con que en algún momento se desplazaba a 60 kilómetros por hora, en otro a 20, ¿sí? Esos valores los podría interpretar como valores instantáneos de velocidad. Pero el promedio es, en este caso, 30 kilómetros por hora. ¿No? Lo mismo podríamos pensar aquí, porque no tenemos una idea, un concepto, una definición, un modelo matemático de cómo se ha comportado el flujo electrónico. Simplemente sabemos que en 20 microsegundos han pasado 400 millones de electrones, ¿sí? ¿Cómo lo han hecho? Han pasado todos en la misma medida, digamos, o lo han hecho algunos más lento, más tarde más rápido, no se sabe, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de valor medio. Hagamos este segundo ejemplo. Dice calcular la cantidad de electrones que circula por un conductor al aplicar durante 2 milisegundos una corriente con carácter exponencial. Siendo, ahora vemos que tenemos una función del tiempo que nos representa cómo se está produciendo ese flujo de electrones. Entonces la corriente en nanoamperes está dada por esa función, siendo t el tiempo en segundos. Bien. Entonces aquí debo recurrir al concepto de intensidad de corriente instantánea. Pero como lo que me interesa es saber la carga, bueno, a través de ella voy a determinar cuántos electrones han pasado, entonces deberé primero calcular la carga, la cantidad de carga que pasó por una superficie imaginaria. Entonces, de esta expresión de la intensidad de corriente instantánea, puedo obtener la carga, ¿sí?
La carga sería la integral de la corriente por diferencial de tiempo, ¿no? Pero esta expresión de la integral indefinida me daría cuál es la carga instantánea. Pero como yo quiero saber la cantidad de carga total, entonces tendré que definir la integral. Entonces, la cantidad de carga que va a pasar en 2 milisegundos, debo calcularla tomando la integral definida entre 0 y 2 milisegundos de esa misma expresión. ¿Cierto? Entonces ahora en lugar de i voy a poner la función que la representa. ...40 por e a la menos 500 p, ¿cierto? Integrando esto me da menos 40 sobre 500 y a la menos 500 p, que debe evaluarse entre 0 y 2 milisegundos. Hago esa ponderación. 40 dividido 500 es menos 0,08, ¿no? Por e elevado a menos 500 por 2 milisegundos, que es 2 por 10 a la menos 3, menos e elevado a 0, que es 1. ¿Cómo cuánto es eso? Necesito una calculadora, ¿no? E elevado a menos 1. A eso le resto 1. Y lo multiplico por 0,8. Saldría 0,05. 0,05, ¿sí? 0,05 coulombs. Bien. Bueno, como quiero saber cuántos electrones hacen esa carga, tendría nada más que dividir entre la carga de un electrón, ¿no? Entonces, el número de electrones es esa carga dividida la carga de un electrón. 0,05 coulombs dividido entre 1,6. Esto ya se va a cortar. Por 10 a la menos 19 coulombs
por cada electrón, ¿no? ¿Cuánto es eso? Ingeniero, a mí me sale 3,125 por 10 elevado a la menos 21.